si la persona realmente en su vida no entendiera el daño que le está haciendo a su vida, porque llega un punto en que se es tan obstinado y se peca tanto en que es capaz de vivir una doble vida y las personas simplemente no son capaces de salir de eso. Y aquí vamos a lo siguiente. Eso ya una decadencia, que fue lo que pasó con Salomón. Ya aquí nos introducimos un poco en el capítulo 11, pero quiero, antes de terminar, para que no se nos caiga el internet nuevamente y no pasemos trabajo, quiero dejar algo muy, muy claro. Salomón, entre el momento en que él le pide sabiduría al Señor y en el capítulo 9, nosotros encontramos, el capítulo 10, perdón, encontramos todo este relato de toda la gloria y todo el honor que se llevaba Salomón, de todo el oro que tenía, de cuánta visita recibía. Todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo lo empezó a conocer y su sabiduría se volvió una fama mundial que venían de otros pueblos a verlo. ¿Cómo que un hombre tan sabio, un hombre que había sido escogido por Dios, que había hecho un pacto con Dios solo en el capítulo 9, se une en matrimonio con 700 mujeres extranjeras, cada una con un Dios diferente, cada una con un culto diferente, que no compaginaba con la promesa y el pacto que Dios ya le había hecho? Esperemos un momento. Bueno, entonces después de ese momento de gloria que se había pasado, en que el templo y el altar y todo lo demás, Salomón luego vemos en el capítulo 10. En el mismo capítulo 10 comienza con la gloria, que estaba muy feliz, riqueza, fama, pero sin embargo aparece casado. En el capítulo 11 se titula Apostasía y dificultades de Salomón. ¿Y qué pasó en esa apostasía y esa dificultad de Salomón? Él empezó a hacer cosas que había prometido que no iba a hacer. Él empezó a hacer cosas que supuestamente no serían nunca hechas por él, porque él había hecho un pacto de santidad con el Señor. Entonces, no solamente lo hizo él, no pecó con casarse con 700 mujeres, sino que cada mujer tenía un culto. Y entonces pasamos a encontrar a este hombre que hizo un pacto con el Señor, que era hijo de David, un hombre conforme al corazón de Dios, introduciendo el culto de 4 dioses diferentes a Jehová, que son Quemos, Milcón, Molot y Astarte. Estos dioses los vamos a estudiar porque cada uno representan pecados de la carne exaltados hasta el punto de convertirlos en unos dioses. Entonces Salomón permitió que sus esposas tuviesen altares a estos dioses y él mismo colocó altares de estos dioses en los lugares altos para que adoraran al Señor, y los mismos sacerdotes del templo de Jehová quemaron incienso a estos dioses. Si nosotros comenzamos a estudiar, por ejemplo, Astarte, ¿quién era? Una diosa de los sidonios, porque él se casó con una mujer que era de Mesopotamia. Y era una diosa que supuestamente representaba el culto a la naturaleza, a la vida, a la fertilidad, al amor y a los placeres carnales, porque no nos echemos mentiras. Si un hombre se casa con 700 mujeres, podía haberse acostado con ellas, en 365 días tenía que estar con ellas 2 veces a la semana, 2 veces al día, perdón, con cada una de ellas, para poder completar, al menos estar con ellas una noche. O sea, que no sabemos si él hasta orgías habrá hecho, si habrán participado quizá de cuánta cosa y de cuánta banalidad, porque cuando a un dios se le da un culto a la fertilidad, esos cultos eran orgías, eran borracheras, eran sadomasoquismo, homosexualismo, lesbianismo. Este Salomón sabio, este Salomón con ese conocimiento de Dios, ahora lo vemos llevando a otro extremo, y a un extremo muy triste y muy lamentable de lo que finalmente era lo que Dios esperaba para él.
¿Y qué pasa acá? Que tú puedes tener un momento espiritual muy alto y sentir que has alcanzado la gloria, pero si tú descuidas tu parte humana puede terminar contigo. Porque nosotros, aunque recibamos el Espíritu Santo, aunque oremos, aunque ayunemos, siempre seremos carne, hasta que seamos transformados en espíritu y Dios nos levante, pero siempre seremos carne. Así que nosotros no podemos exponernos a cierto tipo de tentaciones que no vamos a poder sobrellevar. La Biblia dice, llevará el hombre fuego en su seno y no se quemará. Es imposible, ¿verdad? Es imposible coquetear con el pecado y que no te ensucies. Es imposible ser una mujer sensual y que tarde o temprano eso no te termine envolviendo de alguna forma negativa. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y también como analizar de qué forma ese tipo de cosas se convierten en algo muy negativo para nuestra vida. Y no solamente me refiero pues al pecado como tal, porque ya ahorita lo estábamos viendo como pecado de adivinación, la obstinación, como ídolos, idolatría, la desobediencia, como ídolos, idolatría, la desobediencia. Entonces, aquí lo que vemos es un extremo y por eso quiero hablar de Astarte para comenzar, porque lo tendremos que hablar el próximo mes con la ayuda de Dios, cuando estudiemos capítulo 11, 12 y 13 de Primera de Reyes. El inicio de esa decadencia que llevó a Israel a la destrucción no fue cualquier cosa, pero tampoco empezó como cualquier cosa. No crean que un día para otro Salomón introdujo este culto y el pueblo aceptó feliz. No, poco a poco, en la cotidianidad de la vida, se fue introduciendo esto. Estas malas costumbres, estas costumbres de otros pueblos que no eran pueblos de Dios, todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, todas esas actuaciones negativas terminaron que convirtiéndose en la normalidad, se terminaron convirtiendo en la cotidianidad. Y eso es lo que pasa cuando el pecado empieza a entrar a tu vida. Cuando tú empiezas a chatear con alguien y de pronto entre la confianza y el juego, las conversaciones suben de tono. A medida que eso vaya subiendo, llegará un punto en que tu cuerpo experimentará tanta excitación que o te masturbas o consumas el pecado físicamente con la persona, pero no es de un día para otro. Es un proceso de autodestrucción, porque cuando tú dejas que el pecado entre a tu vida, no creas que el pecado va a tener misericordia de ti. No creas que el pecado va a esperar, no voy a hacerlo, voy a esperar un poco. No va a esperar, te va a destruir. Porque el pecado está hecho para destrucción, para que nosotros cortemos nuestra relación y se elimine cualquier posibilidad de que volvamos al Señor. Eso es para lo cual el pecado existe, para negarle al hombre la posibilidad de volverse a Dios. Entonces Salomón no empezó un día para otro, fue un proceso y en ese proceso introdujo al pueblo, introdujo a todas las tribus que hacían parte del pueblo de Israel. Y ahora vemos cómo unos más que otros terminaron totalmente destruidos. ¿Por qué el libro se llama Reyes? Porque Salomón fue el último rey que hubo sobre Israel. O sea que sobre Israel completo, sobre las 12 tribus, solamente hubieron 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Porque fue tanto el pecado del pueblo que no pudo soportarlo Dios y fue donde vino una destrucción y una división para el pueblo de Israel, que a medida que vayamos leyendo vamos a ver esa decadencia en la cual terminó todo eso. Y es muy triste y también al mismo tiempo nos enseña a nosotros que tenemos que cuidarnos porque nada nos, o sea, a nosotros no tenemos asegurada la salvación mientras no estemos en el cielo. Por eso tenemos que estar ligados al Señor y sujetos al Señor y obedientes al Señor para que no nos pase como le pasó a Salomón, que se confió en su sabiduría, aunque había sido dado por Dios, pero finalmente quedó destruido y destruyó al pueblo de paso. Así se introdujo ese culto en el pueblo de Israel, que pues tristemente, a medida que nosotros vayamos leyendo, nos vamos a dar cuenta de cómo o sea, finalmente ya hubo un punto en que ya no hubo retorno para el pueblo de Israel por cada uno de los reyes que estuvieron puestos sobre ellos. Entonces, en nuestro próximo encuentro de la próxima semana, que deberá ser el martes, no el lunes también, será martes y miércoles,
porque como ya se abrió la iglesia, ya estamos nuevamente trabajando hasta ahora presencialmente. Ese día tenemos una actividad en la iglesia toda la mañana. Entonces, nuestro próximo encuentro, dentro de un mes, estaremos leyendo el capítulo, estudiando capítulo 11, 12 y 13 de Primera de Reyes. Y el próximo martes 19 de enero y miércoles 20 de enero, en la noche, vamos a estudiar homilética, para que ustedes tengan claro esto. Entonces, eh, hubieron unas que entraron ahorita después que se cayó el internet, le estaba explicando en la segunda parte, el corazón cauterizado era consecuencia de la persistencia en el pecado. También les recuerdo que todas las diapositivas están en la carpeta del Drive, ustedes las pueden utilizar para su estudio personal, para estudiar en la iglesia, para compartir con una amiga, como ustedes les parezca bien. Lo importante, mis queridas hermanas, es que tengamos en cuenta siempre que cada vez que nosotros estudiamos la palabra del Señor, a la luz de la palabra del Señor, si puede que no sea mi situación específica y personal, pero nosotros podemos a través de la palabra del Señor como que vernos como en un espejo y fijarnos, bueno, puede que no esté en el extremo del pecado de Salomón, pero estoy siendo desobediente, entonces tengamos en cuenta esto. Como pecado de adivinación es la obstinación y como ídolos de idolatría la desobediencia. Entonces es lo mismo tener una imagen de Astarte o de Baal en tu casa que ser desobediente a tu padre, a tu esposo, a alguien que esté establecido por Dios para que sea la autoridad. Entonces, no creamos nosotros que porque estamos en el tiempo de la gracia, todo tiene que ser pasado por alto y el Señor nos tiene que perdonar, porque no es así. Hay mucha gente que piensa que por estar en la iglesia ya le está haciendo un favor a Dios y tiene permiso de equivocarse más que el inconverso, y no es así. Nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Somos responsables de nuestra salvación, pero también de nuestro testimonio, para que seamos responsables luego de llevar a alguien a salvación. No nos podemos quedar siempre en el hecho de que me salvo yo, voy yo, cuando finalmente a eso no es a lo que nos llamó el Señor, porque no fue a eso que nos llamó el Señor. Entonces tengamos en cuenta que cada vez que estudiamos la palabra de Dios, esa palabra no solamente me está hablando o le habla al que se encuentra en esa condición, sino que también puede ser una advertencia para el futuro o algo que me despierte y diga, mira, podría yo estar en esta situación, sí, tal vez, pero Dios quiere que ya yo no esté en esa situación y por eso precisamente me está enseñando para que no pase por eso, porque no estoy diciendo que todas tengamos que pasar por eso. Pero este tipo de enseñanzas, ¿a qué nos ayuda? A que si yo me encuentro en una situación que me puede llegar a pasar por algo similar, yo haga todo lo posible por alejarme de la situación o de la persona que me lleva a pecar al Señor. Porque mire, eso fue lo que le pasó a Salomón. 700 mujeres extranjeras, es como decir que todas tus amigas son inconversas, no, porque en la iglesia nadie es leal, no tienes amiga cristiana, no tienes amigo cristiano, todos tus amigos son inconversos. Yo he conocido muchas personas que tienen ese tipo de pensamiento y en su vida tratan con solo personas inconversas y tarde o temprano terminan en el mundo. Entonces, nosotros podemos conocer gente inconversa, tratar con gente inconversa, pero no llegan al extremo de que la amistad sea tan íntima que esa persona sea tu consejero. Una persona inconversa, por muy buena que sea, es inconversa. Y si se muere, se va para el infierno. Y no tenemos comunión con ese tipo de personas. Son personas que están en pecado, de mentira, de adulterio, de cualquier tipo de cosas, entonces no es el tipo de amistad conveniente para un hijo de Dios. Y sí, en la iglesia hay mucha gente mala, y en la iglesia hay mucha gente que no es leal y todo lo demás. Entonces, al menos, si no consigues a nadie, vuélvete amiga del Señor. Pero trata de que siempre tu vida y tus relaciones estén limpias y llenas de personas que te edifiquen, que te lleven un conocimiento del Señor. Porque ya Salomón llegó al extremo de estar casado con 700 mujeres. No era que era novio, era que era esposo. Y la Biblia dice que cuando un hombre se une con una mujer son una sola carne. Y él se convirtió en una sola carne con mujeres pecadoras, adúlteras, fornicarias, e incluso la prostitución como ofrenda. Había vírgenes que se prostituían para rendirle culto a Astarte. Por eso les digo,
Vamos a estudiar con mayor detenimiento qué pecado representa en la actualidad cada uno de estos dioses y cómo nosotros hacer todo lo posible por no tener altares a esos dioses en nuestro corazón y en nuestra vida. Y a la luz de la palabra del Señor, poder nosotros situarnos en qué situación estamos nosotros con respecto a esto. Así que, mis queridas hermanas, esta parte de estos 4 cultos que introdujo Salomón a Jerusalén, Quemos, Milcón, Molot y Astarte, representan hoy en la actualidad 4 tipos de pecados, incluso más pecados, que pueden ser vistos como algo que no es tan malo, pero que finalmente puede llevar a la destrucción a nuestra vida. Quemos, Milcón, Molot y Astarte. Así que para las que entraron ahorita de último, les recuerdo que nuestro próximo encuentro de Club de Lectura, que es la primera semana de marzo, de febrero, primera semana de febrero, vamos a estudiar capítulo 11, 12 y 13, y la próxima semana, el 19 de enero y el 20 de enero, miércoles, vamos a estudiar la homilética. ¿Para qué es importante la homilética y estos talleres que estamos haciendo de estudio de la palabra del Señor? Para que precisamente tú en tu casa puedas estar haciendo un estudio más consciente, que te va a servir para escuela dominical, que te va a servir para los jóvenes, que te va a servir para lo que tú quieras, pero principalmente para tu propia edificación. Entonces, si alguna persona tiene una duda, si alguna persona tiene alguna inquietud, con mucho gusto se la respondo, con mucho gusto me gustaría escucharlas. Bueno, entonces asumo que todo está más que claro, así que les agradezco y les pido nuevamente disculpas por esa caída tan bárbara del internet que nos pasó, pero bueno, gracias a Dios pudimos terminar. La primera parte se grabó, la segunda parte se grabó, entonces no sé, creo que sería buena idea subirla así en video para que las personas que vayan a venir y de pronto quieran seguir con este estudio puedan tener como una base acerca de lo que vimos en el día de hoy. Así que bueno,